Los mariscales de Napoleón, sexta parte. Terror belli, decus pacis. Terror en la guerra, ornamento en la paz. Son las palabras inscritas en cada bastón de los mariscales franceses. En Francia, el título de mariscal o maresal se remonta, al menos al siglo XIII. Representa la posición más alta posible de autoridad militar. Autoridad simbolizada por la batuta de mariscal. El título fue abolido durante la Revolución Francesa por ser incompatible con el espíritu igualitario de la época. Pero en 1804, Napoleón fundó un nuevo imperio y restauró el antiguo rango. Esta es la guía de Epic History TV acerca de los mariscales de Napoleón. Los 26 han sido clasificados de acuerdo con nuestra propia evaluación de sus logros como mariscales, con la guía experta del teniente coronel Rémy Fort, ex historiador jefe del ejército francés. Hasta ahora hemos conocido a los mariscales Perignon, Brun, Serurier, Kellerman, Grouchy, Moncey, Poniatowski, Jourdan, Bernadotte, Augereau, Lefebvre, Maupertuis, Marmont, Saint-Cyr, Oudinot, Victor, Miura, Bessières, MacDonald, Massena, Suchet, Meilly-Soult. 3. Mariscal Berthier. Nadie más podría reemplazarlo, Napoleón. Louis-Alexandre Berthier nació en Versalles, a aproximadamente 16 kilómetros de París. Su madre sirvió en el palacio como mucama del futuro Luis XVIII. Su padre era coronel de los ingenieros topográficos, un cuerpo especializado de inspectores militares. Berthier siguió los pasos de su padre y se unió a los ingenieros topográficos con solo 13 años. Y fue comisionado teniente a los 17. Demostró ser un oficial de personal talentoso y diligente. 10 años después, acompañó al general Rochambeau a América como parte del apoyo francés a los colonos en su guerra de independencia. Y fue testigo de la derrota británica en Yorktown. Cuando estallaron las guerras revolucionarias francesas, Berthier era un general de brigada con 25 años de servicio, que había estudiado y reflexionado mucho sobre los problemas de organización y mando militar. Una reputación por su sobresaliente trabajo de personal, lo que significaba que sus servicios tenían una gran demanda, y se desempeñó como jefe de personal de Rochambeau, Lafayette y Lochner. Pero durante el terror, los vínculos con estos generales políticamente sospechosos pusieron al propio Berthier en el centro de atención. Fue despojado de su rango y no fue reinstalado oficialmente hasta 1795, cuando se convirtió en jefe de Estado Mayor del Ejército de Italia. Un jefe de personal dirigía la sección de personal, que era responsable de poner en práctica las órdenes del general, redactando instrucciones que eran enviadas por mensajería, así como todos los aspectos de la administración del ejército, asegurando un movimiento y suministro eficientes y recopilando informes sobre el enemigo, el terreno, los caminos y cualquier otra cosa que pudiera afectar las operaciones. Berthier, basándose en las tendencias en la práctica del personal francés, desarrolló su propia organización integral del personal. Estableció 3 secciones: su oficina personal o gabinete, en su mayoría empleados civiles calificados que manejaban los movimientos de tropas, transcribían órdenes, archivaban informes y recopilaban inteligencia sobre las fuerzas enemigas. Su Estado Mayor privado compuesto por ayudantes de campo, oficiales de enlace y mensajeros, y el propio Estado Mayor, encabezado por el primer ayudante, el Mayor General, que también se dividió en 3 secciones. El primero se ocupó de los movimientos de tropas adicionales, además de los servicios auxiliares como hospitales, policía militar, prisioneros de guerra y seguridad de las líneas de suministro. La segunda sección organizaba los campamentos y alojamientos del ejército. La tercera sección era la sección topográfica o responsable de los mapas y el reconocimiento. La estructura general del sistema de Berthier cambió poco durante los siguientes 18 años y demostró ser excepcionalmente eficaz en el manejo de los desafíos que planteó una nueva era de guerra europea. Su principal beneficiario sería el nuevo comandante del ejército de Italia,
Napoleón Bonaparte. Napoleón también descubrió que su jefe de personal poseía inmensas cualidades personales, una heroica capacidad de trabajo, meticulosa memoria y atención al detalle, y devoción al deber y la disciplina. Lo que es más importante, tenía el don de convertir los mandamientos verbales y a veces vagos de Napoleón, en órdenes escritas claras y concisas que tuvieran sentido para sus oficiales y futuros mariscales. Napoleón y Berthier establecieron una relación de trabajo muy eficaz, que duraría hasta 1814. Se basó en la completa aceptación de Berthier de su papel subordinado. No jugó ningún papel en la elaboración de la estrategia y nunca desafió ni contradijo a Napoleón, excepto en puntos de detalle logístico. Cuando un amigo cuestionó su devoción por Napoleón, quien era un jefe extremadamente exigente y de mal genio, Berthier respondió: «Recuerda que algún día será bueno ser el segundo después de Bonaparte». El arduo trabajo de Berthier y su brillante sistema de personal respaldó todos los éxitos de Napoleón en Italia y más allá. Pasaron tanto tiempo juntos que Berthier fue apodado la esposa de Napoleón. Él también fue valiente de forma personal, liderando un ataque en Lodi y una carga de caballería en Rivoli. Pero su ingenio era para trabajo de personal y administración, no para el mando del ejército, como bien sabía, cuando heredó brevemente el mando del ejército de Italia en 1797. Le rogó a Napoleón que regresara lo antes posible para hacerse cargo. Berthier jugó un papel crucial en la planificación de la expedición egipcia de Napoleón en 1798, y planeó su famoso cruce de los Alpes en 1800, que vio a las tropas francesas avanzar casi 100 millas a través de las montañas en solo 8 días. El mismo año Napoleón nombró a Berthier ministro de guerra, y lo puso a cargo de toda la administración militar francesa. Cuando Napoleón proclamó su nuevo imperio en 1804, Berthier fue el primer nombre en la lista de nuevos mariscales, con mayor antigüedad sobre todos los demás. Al año siguiente, se confirmó oficialmente su papel como jefe de Estado Mayor o Mayor General de la Grande Armée. En la rápida campaña de 1805, el sistema de Berthier aseguró que Napoleón siempre tuviera información actualizada sobre la ubicación y la fuerza de sus propias tropas, así como los últimos informes sobre movimientos enemigos, de exploradores, espías y prisioneros. Tales ventajas lo ayudaron a lograr el impresionante cerco del ejército austríaco de Mackhenulm. En campaña, Berthier y el emperador viajaban a menudo juntos en el carruaje imperial, trabajando sin pausa. Su carga de trabajo fue inmensa, pero también lo fueron las recompensas. Después de la victoria en Austerlitz, Napoleón hizo a Berthier, el príncipe, soberano hereditario de Neuchâtel y Balangion, con un ingreso privado enorme. Durante el transcurso del reinado de Napoleón, recibió donaciones con valor de más de 1 millón de francos por año del emperador, más que cualquier otro mariscal. Sin embargo, Berthier siguió teniendo la responsabilidad de un comandante de campo. En 1809, Napoleón lo puso al mando temporal del ejército de Alemania. Cuando el archiduque Carlos hizo un audaz avance hacia Baviera, la respuesta de Berthier fue vacilante y confusa, y casi llevó a que el cuerpo del mariscal Davout fuera rodeado. Solo la llegada de Napoleón evitó el desastre. Volviendo a su papel habitual como jefe de Estado Mayor, Berthier demostró una vez más sus talentos excepcionales, coordinando el movimiento de 200.000 hombres y allanando el camino para la victoria del emperador en Wagram. El título de príncipe de Wagram se agregó a sus honores. La invasión de Rusia en 1812 fue una prueba como ninguna otra para el mariscal Berthier y su personal. Requería coordinar el movimiento de 500.000 de tropas, el ejército más grande jamás visto en Europa en un frente de 640 kilómetros. Un simple soldado raso es más feliz que yo, se quejó Berthier. Todo este trabajo me está matando. En agosto, estaba claro que las líneas de suministro de la Grande Armée estaban en un punto de ruptura, y Berthier estaba entre los que intentaron persuadir a Napoleón para que detuviera el avance en Smolensk. Fue ignorado. Mientras el desastre envolvía al ejército, Berthier continuó cumpliendo con su deber.
Al final del retiro, marchaba a pie, con los dedos congelados. Cuando Napoleón dejó el ejército para regresar a París sin él, Berthier lloró abiertamente. A pesar de su mala salud al inicio de la retirada, Berthier trabajó duro para salvar los restos del ejército. Y sirvió durante toda la campaña en Alemania en 1813. Para entonces, los enemigos de Napoleón se habían reformado a su propio Estado Mayor General del Ejército, en parte inspirados por el ejemplo de Berthier. Pero ni Berthier ni su sistema eran perfectos. En mayo, una orden confusa al mariscal Ney contribuyó a su tardía llegada a la batalla de Bautzen, y a una oportunidad perdida de aplastar al ejército de la coalición. Berthier también era conocido por sus celos y rencores, su pedante venganza contra Jomini, el talentoso jefe de personal de Ney, lo llevó a desertar ante los rusos. Berthier también tiene algo de culpa por el desastroso final de la batalla de Leipzig. Sabía que no había suficientes puentes para que el ejército se retirara con seguridad, pero no insistió en el asunto con Napoleón. Y el único puente de salida de la ciudad fue volado demasiado pronto. 30.000 hombres se convirtieron en prisioneros. Berthier continuó sirviendo fielmente a Napoleón, a través de la desesperada defensa de Francia, hasta la abdicación del emperador en abril de 1814. La monarquía borbónica restaurada derramó títulos y honores sobre Berthier. El rey incluso le otorgó un rango honorífico en su propia guardia. El regreso de Napoleón del exilio 11 meses después, lo puso en una situación imposible, desgarrado en ambos sentidos por su sentido del deber y la lealtad. Acompañó al rey en su huida a los Países Bajos, pero la corte real lo trató con tanta sospecha, que se fue a la finca familiar de su esposa en Baviera. Allí, unas semanas después, Berthier se cayó por una ventana y murió. Lo más probable es que haya sido un simple accidente, aunque algunos creen que se suicidó por culpa o desesperación. O menos probable, fue asesinado por agentes realistas franceses. Napoleón había esperado que Berthier se reuniera con él en 1815, y fue mordaz por su ausencia. He sido traicionado por Berthier, que era solo un lanzarón transformado por mí en una especie de águila. Pero después de su derrota en Waterloo, en la que el personal mal administrado jugó un papel importante, Napoleón admitió: si Berthier hubiera estado allí, no me habría encontrado con esta desgracia. Berthier no tenía el glamour de Murat, ni el heroísmo de Ney, ni los instintos tácticos de Davout. Pero era el mariscal indispensable, cuya brillante administración y trabajo incansable sentaron las bases de gran parte del éxito militar de Napoleón. Mariscal Lannes. Realmente se había convertido en un ser superior cuando murió. Lo encontré un pigmeo, pero perdí un gigante, Napoleón. John Lannes era hijo de un granjero de Gascuña, que dejó su trabajo como aprendiz de tintorero para unirse al batallón de voluntarios locales en 1792. Enérgico, carismático, sus camaradas lo eligieron de inmediato como oficial. La unidad fue enviada a luchar contra los españoles en el frente de los Pirineos Orientales, donde Lannes demostró ser un oficial valiente y activo. Se distinguió en varias acciones y fue ascendido a comandante del regimiento. Luego, Lannes fue trasladado a Italia como parte de la división del general Augereau, donde su liderazgo agresivo y audaz ganó elogios del general Massena, y luego en Dego, del propio general Bonaparte, quien recompensó a Lannes con el mando de una brigada de granaderos en la guardia avanzada del ejército. Un mes después, en la batalla de Lodi, el coronel Lannes fue el primero en cruzar el río, saltando del puente, padeando a tierra bajo el fuego enemigo. En la batalla de Arco le fue herido 2 veces, pero cuando escuchó que los franceses se retiraban, abandonó la estación de preparación para liderar un nuevo ataque, que probablemente salvó a Napoleón de la captura o algo peor. Napoleón más tarde presentó la bandera que ondeó en la batalla a Lannes, y se formó un vínculo especial entre ellos, basado en el respeto mutuo y la lealtad. Lannes fue ascendido a general de brigada, y en 1798 se unió a la expedición de Napoleón a Egipto.
desempeñó un papel destacado en la campaña, ayudando a reprimir la revuelta en El Cairo y liderando los asaltos a Jaffa y Acre, donde recibió un disparo en el cuello y fue salvado por sus hombres de una muerte segura, quienes lo llevaron de regreso a un lugar seguro. En la batalla de Abukir, la infantería de Lan trabajó con la caballería de Murat para infligir una aplastante derrota al ejército otomano. Mientras se recuperaba de sus últimas heridas en esta batalla, Lan recibió noticias dolorosas de su casa. Su esposa había dado a luz al hijo de otro hombre. Regresó a Francia con Napoleón en octubre y se divorció de su esposa poco después. Cuando Napoleón dio su golpe de estado del 18 de Brumario, Lan ayudó a asegurar la lealtad del ejército. La primavera siguiente, el ejército de Napoleón marchó sobre los Alpes hacia Italia. La vanguardia de Lan abrió el camino, y en Montebello se encontró con una fuerza austriaca que la superaba en número 2-1. Lan logró una brillante victoria, gracias al apoyo crucial del general Victor. Solo 5 días después, su división jugó un papel clave en la gran victoria de Napoleón sobre Marengo. Lan nunca olvidó un favor. Él y Víctor siguieron siendo buenos amigos, pero tampoco olvidaba un rencor. Era provocado fácilmente y era rápido para percibir un insulto. En 1800, Lan se volvió a casar con Louise Antoinette Guéneuc, hija de un senador y con quien tendría 5 hijos. También fue nombrado comandante de la Guardia Consular de Napoleón, pero fue destituido después de que el general Bessières ayudó a exponer su mala gestión del presupuesto, por lo que Lan nunca lo perdonó. En semi-desgracia, Lan fue enviado a Portugal como embajador, un breve periodo lleno de acontecimientos en el que, en contra de las expectativas, sus modales militares se ganaron al príncipe regente de Portugal. En 1804, estaba claro que todo estaba perdonado. Lan recibió la noticia de que había sido nombrado mariscal del nuevo imperio francés y órdenes de regresar a París para la coronación de Napoleón el año siguiente. Tomó el mando del quinto cuerpo de la Grande Armée, formando la vanguardia para el avance contra el ejército austriaco en Baviera. Lan tuvo que trabajar en estrecha colaboración con el mariscal Murat, un rival acérrimo desde una pelea en Egipto, pero dejaron de lado sus diferencias. Juntos, engañaron a un comandante austríaco para que entregara un puente vital sobre el Danubio persuadiéndolo de que se había firmado un armisticio. En un momento, Lan incluso le arrebató la mecha de la mano a un soldado mientras se preparaba para encender las cargas explosivas. El día antes de la batalla de Austerlitz, el mal temperamento de Lan lo superó. Exigió pelear un duelo con el mariscal Soult, que para él lo había hecho parecer tonto frente al emperador. Soult ignoró el desafío. En la batalla que siguió, el quinto cuerpo de Lan mantuvo el flanco izquierdo contra los ataques de Bagration. Más tarde presionó con la caballería para ayudar a tomar 7.000 prisioneros rusos. Después de la batalla, Lan se enfureció porque Soult y no él recibió elogios por parte del emperador. A los pocos días, Lan había renunciado a su mando y regresó a Francia. En 1806, con los ánimos fríos, Napoleón convocó a Lan para que se reincorporara al ejército para la guerra con Prusia. De nuevo al mando del quinto cuerpo, Lan era tan activo, agresivo y brillante como siempre. En Saalfeld, libró el primer gran combate de la guerra, derrotando a una división prusiana comandada por el príncipe Luis Fernando. 4 días después, en Jena, Lan inició el principal ataque francés al amanecer, con la división del general Suchet a la cabeza. Durante 6 horas, sus tropas se enfrascaron en una lucha furiosa por las aldeas de la meseta, hasta que finalmente, la resistencia prusiana se rompió. En diciembre, la guerra se había trasladado a Polonia. Lan atacó una fuerza rusa más grande, en Pultusk, pero fue un asunto sangriento e indeciso. Las heridas y la fiebre lo obligaron a convalecer en Varsovia. Y por eso se perdió la batalla de Eylau. Esa primavera, Lan reasumió el mando de la vanguardia mientras Napoleón buscaba al ejército ruso de Bennigsen, con la esperanza de forzar una batalla decisiva. Cuando Bennigsen localizó el aparentemente aislado cuerpo de Lan cerca de Friedland,
Atacó, esperando una victoria fácil, pero Lannes, con el apoyo de los futuros mariscales Oudinot y Grouchy, utilizó con destreza sus tropas para defenderse de los rusos, mientras Napoleón corría para unirse a él con el ejército principal. Las tácticas de retraso de Lannes permitieron a Napoleón atrapar al ejército ruso de espaldas al río, e infligió una aplastante derrota. Al año siguiente, Lannes fue ennoblecido como duque de Montebello y se unió a Napoleón para la invasión de España, a pesar de sufrir una lesión grave en su camino. Tomando el mando del tercer cuerpo del mariscal Moncey, Lannes derrotó al ejército español en la batalla de Tudela, obligando al enemigo a huir en dos direcciones. Luego se le dio el mando del sitio de Zaragoza. Los soldados y civiles españoles defendieron la ciudad con un coraje legendario, pero el liderazgo de Lannes y el enfoque metódico de casa por casa aseguraron la victoria final a un alto precio. Incluso Lannes quedó conmovido por el salvajismo de los combates, escribiendo a Napoleón: «Señor, esta es una guerra espantosa». Napoleón llamó a Lannes para la guerra con Austria en 1809. Su cuerpo provisional formó la vanguardia para la campaña de 4 días de Napoleón, una serie de rápidas victorias sobre los austriacos que culminaron en la batalla de Ekmol. Después Napoleón necesitaba que se tomara Ratisbona rápidamente, y así, como de costumbre, recurrió a Lannes. Después de que la primera ola de asalto fue cortada, Lannes pidió voluntarios, sin respuesta alguna. Furioso, tomó una escalerilla y gritó: «Les mostraré que antes de ser mariscal, era granadero y todavía lo soy». Mientras corría, sus ayudantes le quitaron la escalera, reorganizaron a los hombres y lideraron un ataque exitoso. Después de ocupar Viena, Napoleón ordenó a su ejército que cruzara el Danubio en persecución de los austriacos. Los mariscales Lannes y Massena abrieron el camino a través de puentes improvisados apoyados por la caballería del mariscal Bessières. Pronto quedó claro que Napoleón había calculado mal y que se enfrentaban no solo a una retaguardia austríaca, sino a todo el poderío del ejército del archiduque Carlos. Massena ocupó el pueblo de Aspern, mientras que Lannes organizó la defensa de Essling. Pero se retuvieron los refuerzos y municiones que se necesitaban desesperadamente. Mientras los austríacos flotaban obstáculos río abajo, rompieron los frágiles puentes. El viejo rival de Lannes, el mariscal Bessières, fue puesto bajo su mando temporal. Lannes envió repetidas órdenes para que cargara contra el enemigo, en un lenguaje que rayaba en una acusación de cobardía. Y esa noche, los dos mariscales casi se pelean. Al día siguiente, el cuerpo de Lannes dirigió un ataque contra el centro austriaco, pero fue enviado de vuelta por la fuerza del fuego enemigo. Los pueblos ocupados por los franceses estaban bajo constante bombardeo pulverizador alrededor de las 4 de la tarde. Alrededor de las 4 p.m., el viejo amigo de Lannes, el general Pusey, fue alcanzado por una bala de cañón y murió frente a él. Lannes, muy conmocionado, fue a sentarse solo por un momento, cuando una bala de cañón saltó por el suelo y le rompió ambas piernas. Lannes fue llevado a la retaguardia y puesto al cuidado del cirujano más famoso del Grande Armée, el barón Larey. Larey rápidamente decidió que debía amputar una pierna. La operación salió bien, pero la herida se infectó y Lannes murió 9 días después. Napoleón, que había visitado a Lannes todos los días, lloró con la noticia de su muerte. Qué pérdida para Francia y para mí. Luego, le escribió a la esposa de Lannes: «El mariscal ha muerto esta mañana por las heridas que recibió en el campo de honor. Mi dolor es igual al tuyo. Perdí al general más distinguido de mi ejército y un compañero de armas durante 16 años, a quien consideraba mi mejor amigo». La muerte del mariscal Lannes fue un gran golpe para Napoleón y el ejército. Había demostrado ser un comandante sobresaliente, tan valiente como Ney, con la mentalidad militar de Soult, el mariscal que lideró la vanguardia de Napoleón en 4 de sus mejores campañas. El emperador echaría mucho de menos sus notables habilidades como soldado en los desafiantes años que se avecinaban.
1. Mariscal Davout. Davout fue una de las glorias más puras de Francia. Napoleón. Louis-Nicolas Davout nació en una familia noble de Borgoña, con una tradición de servicio militar que se remontaba a las cruzadas. A los 15 años fue enviado a la Escuela Militar de París, casi al mismo tiempo que el joven Napoleón Bonaparte, que se graduó unas semanas antes. En 1788 Davout fue comisionado en el Regimiento de Caballería Real de Champagne, pero en un año su apoyo verbal a la Revolución Francesa lo había metido en serios problemas. Se vio obligado a renunciar a su cargo y pasar 6 semanas en prisión. En 1791, Davout se unió a un batallón de voluntarios local y fue elegido su comandante adjunto. Al año siguiente, Francia estaba en guerra con Austria y Prusia, y Davout pronto demostró ser un oficial valiente, muy organizado y enérgico. También ganó elogios por intentar evitar que su oficial al mando, el general Dumouriez, desertase a los austriacos, aunque no tuvo éxito. El incidente aceleró el ascenso de Davout a general de brigada, pero la revolución entraba ahora en su fase más extrema. Una nueva ley prohibió a los exaristócratas del ejército, y Davout tuvo que renunciar a su cargo una vez más. Pasó un año antes de que fuera restituido, con el mando de una brigada de caballería en el ejército del Mosela. Dirigió una serie de arriesgadas operaciones contra los austriacos, lo que le valió elogios por parte del general Desailly, quien se convirtió en un amigo cercano. En 1798, Desailly presentó a Davout a su amigo, el general Bonaparte. Napoleón no se impresionó al principio. Davout era distante, desordenado y torpe. Napoleón incluso lo describió como una maldita bestia. Pero si confiaba en su juicio, y le dio un mando en su ejército, con destino a Egipto. Fue una campaña dura para Davout, quien contrajo disentería en el Cairo, pero demostró aún más su habilidad militar, ganando una serie de escaramuzas en la expedición de Desailly al Alto Egipto, y luego lideró un exitoso asalto a la ciudad de Abukir. Poco después de su regreso a Francia, el general Desailly fue asesinado en la batalla de Marengo, robándole a Davout un amigo cercano y protector. Sin embargo, la actuación de Davout en Egipto había conquistado a Napoleón. Ahora lo ascendió a general de división y lo nombró inspector general de caballería. Napoleón también animó a Davout a casarse con Amy Leclerc. La cuñada de Napoleón Bonaparte trajo a Davout a la familia extendida del primer cónsul. Fue un matrimonio amoroso y una gran fuente de fortaleza para Davout en los años venideros. En 1803, Davout recibió el mando del campo de Brujas, donde las tropas se preparaban para la invasión de Inglaterra. Aquí estableció su reputación como administrador excepcional y capataz duro, imponiendo disciplina y entrenamiento regular. Mientras prestaba atención al bienestar de sus soldados y despedía a los oficiales que no cumplían con sus altos estándares. En 1804, Napoleón proclamó el nuevo imperio francés y Davout, de 34 años, se convirtió en el más joven de sus nuevos mariscales. Su inclusión fue una sorpresa para muchos, especialmente porque todavía no había comandado nada más grande que una brigada en batalla. Es muy probable que la muerte del protector de Davout, Desailly, y su cuñado, Leclerc, le despejaron el camino. Al año siguiente, las tropas de Davout se convirtieron en el tercer cuerpo del Grande Armée y marcharon hacia el este para enfrentarse a la tercera coalición. En vísperas de la batalla de Austerlitz, Davout forzó a su cuerpo a marchar 70 millas en 2 días, llegando al amanecer por el flanco derecho de Napoleón. Sus tropas entraron directamente en acción, frenando un poderoso ataque de la coalición, ganando tiempo para el movimiento decisivo de Napoleón contra el centro enemigo. Fue una actuación notable del tercer cuerpo, pronto eclipsado por una hazaña de armas aún mayor al año siguiente, en la guerra contra Prusia. Como Napoleón concentró sus fuerzas en Jena para atacar lo que él creía que era el principal ejército prusiano, ordenó al tercer cuerpo de Davout y al primer cuerpo de Bernadotte que hicieran su retirada, pero alrededor de 16 kilómetros al norte de Napoleón, cerca de Auerstedt,
Davout se encontró frente al principal ejército prusiano. Sin señales de apoyo del primer cuerpo del mariscal Bernadotte, los 26.000 hombres de Davout enfrentaban probabilidades de más de 2-1. El magistral manejo de Davout de sus tropas permitió al tercer cuerpo derrotar el ataque prusiano. Luego, su línea se estabilizó y Davout pasó a la ofensiva y derrotó al ejército enemigo. Fue una victoria impresionante a un precio muy alto. 1 de cada 4 de los hombres de Davout murió o resultó herido. Cuando Napoleón escuchó el primer informe, estaba incrédulo. Su mariscal debe haber estado viendo doble, le dijo a su ayudante de campo, bromeando sobre los lentes que Davout usaba. Cuando se confirmó el informe, envió un mensaje a Davout. Dígale al mariscal que él, sus generales y sus tropas han ganado reivindicaciones eternas de mi gratitud. Más tarde le dio al tercer cuerpo el honor de ser las primeras tropas en entrar en Berlín. Al año siguiente en Eylau, el cuerpo de Davout volvió a desempeñar un papel fundamental, tratando de derrotar el flanco ruso. Cuando sus hombres fueron hechos retroceder, Davout los reunió, gritando: «Los cobardes morirán en Siberia, los valientes morirán en el campo del honor». Esta vez el tercer cuerpo no pudo avanzar, pero su tenacidad ayudó a persuadir a los rusos a retirarse esa noche. Tras el Tratado de Paz de Tilsit, Davout se convirtió en gobernador general del nuevo Ducado de Varsovia, donde supervisó el reclutamiento y entrenamiento de las tropas polacas. En 1808, fue ennoblecido como duque de Auerst. Pero a pesar de toda su destreza militar, Davout no era una figura popular. Notoriamente duro, sus tropas más que quererlo, lo respetaban, mientras que varios mariscales se sentían irritados por su aire de superioridad y sus modales bruscos. En 1809, con la guerra que se avecinaba con Austria, Davout se reincorporó al tercer cuerpo en Ratisbona. Cuando el archiduque Carlos avanzó hacia Baviera, el comandante temporal del ejército, el mariscal Berthier, estuvo a punto de aislar a Davout. Tan pronto como llegó Napoleón, ordenó a Davout que se retirara. Ya casi era demasiado tarde. Pero con inmensa habilidad, Davout y el tercer cuerpo pudieron abrirse camino y reincorporarse al ejército. Davout jugó un papel importante en la contraofensiva que siguió, conocida como la Campaña de 4 días, inmovilizando a las fuerzas austriacas en Egmont, hasta que llegó Napoleón para dar el golpe decisivo. Un mes después, en la batalla de Aspern, Davout y el tercer cuerpo nunca lograron cruzar el río. El papel del mariscal se limitó a intentar solucionar la crisis en los puentes hasta que los franceses se vieron obligados a retirarse. Cuando el ejército volvió a cruzar el Danubio, 6 semanas después, Davout estaba en su puesto habitual en el ala derecha. El primer día de la batalla de Wagram, el emperador criticó a Davout por su lento ataque, pero el mariscal de hierro, como se le conocía ahora, estaba reservando a sus hombres para lo que sabía que les esperaba. Al día siguiente, las tropas de Davout lucharon contra un importante ataque austríaco al amanecer. Luego lanzó su propio ataque, avanzando gradualmente hacia el flanco izquierdo enemigo, lo que ayudó a que la retirada austríaca fuera inevitable. Davout y su cuerpo habían emergido de otra gran campaña como héroes. El logro para Napoleón le otorgó un nuevo título, Príncipe de Egmont. Durante unos años, hubo paz en Europa Central. Davout pasó la mayor parte en Hamburgo, en su nuevo cargo de gobernador general de las ciudades hanseáticas, tomando medidas enérgicas contra la corrupción y el comercio ilegal con Gran Bretaña. En 1812, Napoleón le confió la enorme tarea de organizar la Grande Armée para la invasión de Rusia. Solo el primer cuartel de Davout tenía 72.000 hombres, tan grande como el ejército entero de Napoleón en Austerlitz. Cuando cruzó el río Niemen en junio, sus tropas estaban tan bien distribuidas que un observador las comparó con la propia Guardia Imperial. El núcleo gigante de Davout fue la punta de lanza de la invasión de Napoleón. Atacó al segundo ejército de Bagration en Saltanovka, pero no pudo evitar su escape. 3 semanas después, sus tropas estaban en medio de los combates en Smolensk.
Pero la falta de aliados de Davout entre los otros mariscales comenzó a notarse. Muchos estaban ansiosos por verlo derrotado, incluido el jefe de personal de Napoleón, el mariscal Berthier, y tal vez incluso el propio emperador, cuando Davout tuvo una pelea con el mariscal Murat, a quien consideraba incompetente. Napoleón decidió a favor de Murat, dándole una de las divisiones de Davout. En vísperas de la batalla de Borodino, el emperador desestimó la solicitud de Davout de flanquear las defensas rusas. «Siempre estás a favor de dar la vuelta al enemigo», le dijo, «es un movimiento demasiado peligroso». En la sangrienta batalla que siguió, el cuerpo de Davout lideró el ataque frontal con los movimientos en tierra. El propio mariscal resultó herido cuando su caballo moribundo rodó sobre él, pero permaneció en el campo, dirigiendo el ataque, que finalmente tuvo éxito. 6 semanas después, el Grande Armée inició su infame retirada de Moscú. Se le ordenó a los miembros restantes del cuerpo de Davout que formaran la retaguardia, pero fue criticado por moverse demasiado lento. Cerca de Vyazma, se abrió una brecha y el general ruso Miloradovich se abalanzó sobre él. El primer cuerpo fue atacado y salvado solo por la rápida intervención del mariscal Ney y Eugeni Poniatowski. El cuerpo de Ney asumió el control como retaguardia, pero cuando quedó aislado en Krasnoy, se culpó ampliamente a Davout por no regresar para rescatarlo, a pesar de que hubiera sido un suicidio. El momento destacó el abismo de carisma entre un mariscal como Ney, que era amado por las tropas, y Davout, que no lo era. Davout comenzó la campaña de 1813, ocupando Dresde, pero cuando Hamburgo fue atacada por cosacos rusos, Napoleón lo envió al norte para organizar la defensa de la ciudad. Exactamente por qué Napoleón mantuvo a su mejor mariscal en Hamburgo, mientras se desarrollaba una campaña decisiva en Sajonia, sigue desconcertando a los historiadores. Davout fue un gobernador severo y eficaz de Hamburgo, aseguró el río bajo Elba y el estratégico flanco norte de Napoleón. Organizó un nuevo 13º cuerpo y, tras la derrota de Napoleón en Leipzig, resistió un asedio de 6 meses. Davout solo rindió Hamburgo en mayo de 1814, después de que llegó la confirmación de la abdicación de Napoleón. Pero, ¿qué diferencia podría haber hecho el mariscal de hierro en Bautzen, Dennewitz, Leipzig o Laon? Sigue siendo un inquietante. ¿Qué habría sucedido? Davout no fue bienvenido en el régimen borbónico restaurado. Como otros mariscales, su lealtad a Napoleón fue despreciada por los ultrarrealistas. En cambio, lo obligaron a retirarse y lo pusieron bajo vigilancia policial. Cuando Napoleón regresó a Francia en 1815, Davout y Lefebvre eran los únicos mariscales que lo esperaban para recibirlo en el Palacio de las Tullerías. Pero una vez más, Napoleón le dio a Davout un papel que en retrospectiva, parece un desperdicio desastroso de su habilidad. Davout fue nombrado ministro de guerra y gobernador de París, roles vitales que requerían un administrador brillante y leal, y Davout hizo milagros para formar un nuevo ejército para la campaña final de Napoleón. Pero si Davout, no Grouchy, hubiera comandado el ala derecha del emperador en 1815, quién sabe lo que pudo haber sido. Tras la derrota del emperador en Waterloo, Davout organizó la defensa de París e instó a Napoleón a seguir luchando. Más tarde, aceptando que debía abdicar, Davout aseguró el paso seguro de Napoleón a la costa. Y se sometió a los Borbones. Los realistas le habían prometido a Davout que sus oficiales no serían procesados por su conducta. Estaba furioso al descubrir que estas promesas no serían respetadas. También testificó en nombre del mariscal Ney, pero no pudo salvarlo de un pelotón de fusilamiento. Davout fue despojado de su rango e ingresos, que fueron restaurados años después, gracias a la intercesión del mariscal MacDonald. Davout evitó la corte, como siempre lo había hecho. Su salud empeoraba y en 1821, la muerte de su hija mayor lo dejó afligido. Murió 2 años después de tuberculosis, a los 53 años. Davout, el más joven y menos probado de los mariscales de Napoleón, demostró ser el más capaz de todos.
tranquilo bajo ataque y un táctico brillante. Era el comandante de cuerpo ideal en la batalla. Un administrador soberbio, era un delegado severo y leal del emperador en Polonia y Alemania. Su principal debilidad fue su forma severa y franca, que ganó pocos amigos y dejó a algunos incluso deseando verlo fracasar. No es algo que hayan visto muy a menudo del Mariscal de Hierro. Así concluye nuestra clasificación de los mariscales de Napoleón, 26 vidas dramáticas que reflejan una época estruendosa. Productos de una meritocracia militar forjada en la Revolución Francesa. Habilidades perfeccionadas por 2 décadas de guerra. Sus destinos se entrelazaron con el ascenso y la caída de los imperios. Es posible que la historia nunca vuelva a ver una colección tan extraordinaria, diversa y colorida de comandantes militares. Gracias a todos los seguidores de Patreon que hicieron posible esta serie. Visita nuestra página de Patreon para descubrir cómo puedes apoyar el canal. Obtén acceso anticipado sin anuncios y ayuda para elegir temas futuros.